Bien, saludos. Mi nombre es Christopher Díaz, estudiante en la Universidad Abierta para Adultos, cursando la carrera de Ingeniería de Software y me encuentro realizando una presentación para la materia Arquitectura de Hardware. Hoy les voy a hablar sobre un tema importante en la electrónica, algo que está en el corazón de la tecnología que usamos cada día. Para empezar, ¿qué son estas familias lógicas? Imaginen que son como idiomas o normas que usan los componentes electrónicos para hablar entre sí. Esta diapositiva nos dice que son grupos de circuitos digitales que comparten la misma tecnología de fabricación, como las conocidas TTL o CMOS. Estas familias son importantes porque definen cómo se representan esos famosos niveles lógicos de 0 y 1. El lenguaje básico de toda la electrónica digital, que en realidad son niveles de voltaje. Gracias a estas reglas comunes, los diferentes dispositivos pueden comunicarse y trabajar juntos sin problemas. Y dentro de estas familias encontramos las compuertas lógicas. Piensen en ellas como los ladrillos o las unidades de decisión más pequeñas que realizan las operaciones básicas del procesamiento digital. O sea que básicamente son la base de todo. En esta diapositiva profundizo un poco más. Como mencioné, una familia lógica es un grupo de dispositivos digitales que usan la misma tecnología y tienen características estandarizadas. ¿Y por qué es tan importante esto de la estandarización? Pues porque significa que son compatibles entre sí, ya que si tienes dos componentes de la misma familia, conectarlos sería más sencillo y directo. No necesitas traductores o adaptadores especiales en este caso. Aquí vemos un vistazo a las celebridades del mundo de la familia lógica. ¿A qué me refiero? En este caso tenemos una lista de las principales familias lógicas que en la diapositiva pueden ver, empezando por la CMOS, ya que esta es súper popular hoy en día, especialmente por su bajo consumo de energía. La C en estas siglas es de complementario. La MOS es por metal, óxido y semiconductor. Vamos con la TTL, que es la clásica, es transistor, transistor logic. Es muy robusta y fue la reina durante mucho tiempo. Luego tenemos otras como RTL, DTL, SL, que es muy rápida. IIL, NMOS, BigMOS, que intenta combinar básicamente lo mejor de CMOS y bipolar, TTL. Y a continuación en la imagen nos muestra cómo lucen algunos de estos circuitos integrados que albergan estas familias lógicas, que son básicamente pequeños chips con muchas paticas, cada una con una función específica. En este cuadro comparativo de las familias lógicas, vemos un resumen sobre las ventajas y desventajas de algunas de las familias más importantes. No vamos a leerlo entero, pero fijémonos en los puntos clave en este caso. Empezando por el TTL, fíjense que entre sus ventajas están el menor retardo y buena inmunidad al ruido. Como por ejemplo, desventaja, tendríamos que sus señales pueden degradarse en distancias largas y generar algo de ruido. Tendríamos el SL, que esta es la campeona en velocidad, ya que tiene menor retardo de propagación. La pega, pues alta disipación de potencia, o sea, consume más energía y necesita adaptarse si la quieres mezclar, en este caso con otras familias. Tenemos el MOS, que generalmente se refiere a NMOS o PMOS antes de CMOS. Esta destaca por su alta intensidad de integración, ya que puedes meter muchos transistores en poco espacio, pero puede ser más lenta, especialmente PMOS, y a veces no es tan fácil de mezclar. También tenemos la CMOS,
que su gran ventaja es la menor disipación de potencia. Es ideal para baterías. También tiene buenos márgenes de ruido. Entre sus desventajas es que puede ser un poco más lenta que TTL y SL y no es tan amiga del cableado lógico directo. Entonces, la elección de una familia u otra dependerá mucho de la aplicación como tal. Ahora pasemos a los circuitos integrados. Esas cajitas negras que vimos anteriormente, ¿qué son exactamente? Como dice en la diapositiva, un circuito integrado es un circuito electrónico completo que contiene componentes como transistores, diodos, resistencias y capacitores, todos interconectados dentro de una pequeña lámina de material semiconductor. Bien, como decía, todo esto va encapsulado con patitas para conectarlo al mundo exterior. Fíjense en la imagen, para que estos circuitos integrados funcionen, necesitan energía. Por eso siempre tendrán patitas dedicadas a la alimentación, que serían BCS o a veces BDD para el voltaje positivo y GND para la tierra o común. Y muy importante, ¿cómo sabemos qué hace cada patita? Los 6 tienen una referencia, que es una muesca o un punto, que nos indica cómo empezar a contar. Se enumeran en contra de las manecillas del reloj, empezando por la patita 1, que suele estar a la izquierda de las muescas si la miramos de frente. Bien, los circuitos integrados se pueden agrupar en dos grandes categorías, que tendríamos de primero las lineales, que estos trabajan con señales continuas que varían suavemente en el tiempo. También tenemos las digitales, que estos son los nuestros para hoy. Básicamente trabajan con esas señales binarias de las que hablamos antes, que son los ceros y unos, y es donde encontramos las compuertas lógicas. En la imagen podemos ver una muestra que sería con el 7404, que es un circuito integrado muy conocido que contiene compuertas NOT, o sea, inversores. Y vemos cómo se conectaría un BCC y GND, las patitas que serían entradas y salidas de esas compuertas internas. Aquí llegamos al corazón de la lógica digital. En esta tabla podemos ver las funciones y lógicas básicas. Básicamente nos muestra las compuertas lógicas básicas, que son los bloques de construcción fundamentales. Para cada una, la tabla nos daría su nombre. Ahí, como podemos ver, tenemos AND, OR, XOR, NOT, NAND y NOR. Sus símbolos, que en ese caso hay dos estándares principales. El primero es el que parece más un dibujo y el rectangular con símbolos dentro. La tabla de verdad, que es importante porque nos dice cuál es la salida Z para cada combinación posible de entradas A y B. Un equivalente en contactos como si fueran interruptores. Y su axioma o expresión booleana. Bien, repasando brevemente cada compuerta, tenemos para empezar la AND, que la salida es 1 solo si todas las entradas son 1. Tenemos la OR, que es la salida, que su salida es 1 si al menos una entrada es 1. Tenemos la XOR o exclusiva, que la salida es 1 solo si las entradas son diferentes. También tenemos el NOT, que simplemente invierte la entrada. Si entra un 1, sale un 0. Tenemos el NAND, es una AND negada. Su salida sería 0 solo si todas las entradas son 1. En este caso, tenemos la NOR, que es una OR negada, y su salida es 1 solo si todas las entradas son 0. Estas compuertas son las que combinadas permiten hacer todas las operaciones complejas que realizan las computadoras y otros dispositivos digitales. En esta diapositiva tenemos un vistazo más profundo sobre cómo está construida internamente una compuerta de la familia TTL, usando como ejemplo una puerta NAND.
aquí como podemos ver. Las puertas TTL se diseñan con al menos 2 transistores y otros componentes como resistencias y diodos. Los transistores son los interruptores clave, ya que se encienden o apagan según las señales de entrada. Las resistencias ayudan a limitar la corriente y a ajustar los niveles de voltaje. Y los diodos aseguran que la corriente fluya en la dirección correcta, lo que ayuda a estabilizar el circuito. En el diagrama nos muestra esquemáticamente cómo estos componentes, los Q1, 2, 3, 4, son transistores. Las R son las resistencias y las D es un diodo. Estas se interconectan para formar la función lógica NAND. Dependiendo de si las entradas están en alto, que sería 1, o bajo, que sería 0, estos transistores se conmutarán de tal manera que la salida sea el resultado lógico esperado para una NAND. No necesitamos en este caso memorizar el diagrama, pero es para que vean que detrás de ese símbolo de compuerta hay toda una circuitería real, básicamente. Y para ir cerrando con esta diapositiva, vamos a repasar muy bien las ideas principales que hemos visto. Para empezar, tenemos que las familias lógicas son importantes para construir circuitos digitales que sean compatibles y eficientes. Hemos visto que cada una tiene sus ventajas en cuanto a velocidad, consumo y complejidad. Los niveles lógicos 0 y 1 son la base para una comunicación clara entre los componentes. Las compuertas lógicas son las que realizan esas funciones básicas en todos nuestros dispositivos digitales. Y estas compuertas están organizadas dentro de los circuitos integrados, lo que facilita enormemente el diseño electrónico. También tenemos que TTL y CMOS siguen siendo de las familias más comunes, cada una brillando en diferentes espacios. Y entender cómo funciona todo esto es importante para desarrollar sistemas confiables y, por supuesto, es la base para cualquiera que quiera aprender más sobre la electrónica digital y el diseño de circuitos modernos. Y con esto llegamos al final de la presentación, así que muchas gracias por su atención. Espero que esta introducción a las familias lógicas y los circuitos integrados les haya resultado clara e interesante. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.